Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Vamos a retomar las diferentes ponencias de los estudiantes de la Escuela de Filosofía de la PUCE Quito. Esta tarde tendremos a 7 presentaciones y vamos a comenzar inmediatamente con la exposición de Andrés Aguirre, que nos va a hablar de la experiencia auditiva como sistema complejo. Andrés, te recuerdo que dispones de 15 minutos para presentarnos tu tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a este tercer encuentro de pensamiento crítico y reflexión contemporánea. Mi ponencia trata sobre el avance de mi tema de tesis, el cual se titula La experiencia auditiva como sistema complejo. Para ello cabe la pregunta, ¿cómo puede entenderse la experiencia auditiva como sistema complejo dentro de la filosofía de la percepción? Y para responder a la misma, intentaré aclarar en 4 momentos lo que abarca la investigación. En primer lugar, expondré el planteamiento del problema. Como segundo punto, intentaré explicar el ámbito de la experiencia desde una perspectiva filosófica. Como tercer momento, abordaré el vínculo de la experiencia con la audición, como caso de estudio. Y por último, expondré cómo la perspectiva sistémica y uso de una metodología sistemista podría aportar al campo de la filosofía de la percepción. Empezando por el planteamiento del problema. La filosofía de la percepción ha estado históricamente dominada por un enfoque visual, desde la teoría de la idea como representación de lo real después de un desvelamiento, en Platón, pasando por ciertas fenomenologías de la conciencia intencional, en Husserl, o por el análisis de los qualia, lo cual podemos ver en Nelson Goodman, así como la visión. Así, la visión ha funcionado como modelo paradigmático de toda experiencia perceptual. Incluso enfoques sistémicos como la autopoiesis de Varela y Maturana, si bien innovadores en su momento, han tendido a privilegiar lo visual en sus ejemplos y esquemas. La enciclopedia Stanford de Filosofía, en la entrada que se titula Experiencia perceptual y justificación perceptual, en donde plantea un vínculo de entrada sensorial, mente y epistemología, aclara al principio del artículo que, siguiendo la bibliografía existente, el enfoque estará en la experiencia de la percepción visual. Se invita al lector a considerar si las generalizaciones a otros sentidos podrían o no ser exitosas. Algunos filósofos han presentado atención a la escucha, pero de manera lateral. Heidegger, por ejemplo, introduce el Hören, escuchar, como apertura al llamado del ser, siendo por lo tanto una propuesta ontológica, no un punto respecto a una teoría de la percepción auditiva en su especificidad. Merleau-Ponty, por su parte, describe el acto vivido de la escucha como parte de la corporalidad, pero tampoco la convierte en su centro de indagación. En ambos casos, la audición aparece como un ejemplo secundario o una metáfora existencial, no como un objeto de estudio autónomo. El problema que esta investigación aborda es doble. Por un lado, la filosofía de la percepción carece de un modelo explicativo robusto para la experiencia auditiva que no la reduzca a categorías visuales, como el de objeto, representación o algún tipo de qualia. Por otro lado, las aproximaciones existentes desde la fenomenología o la hermenéutica no logran dar cuenta de la complejidad dinámica no lineal, dinámica no lineal y emergente que caracteriza a la escucha. Frente a ello, se propone una propuesta alternativa: entender la experiencia auditiva como un sistema complejo. Esto exige establecer puentes entre filosofía, teoría de sistemas, neurociencia y fenomenología, pero también definir con claridad los supuestos filosóficos que eviten contradicciones. Por ejemplo, ¿qué teorías del conocimiento y fundamentación ontológica sustentan esta propuesta? ¿Estamos ante un realismo ontológico, ante un realismo estructural o una ontología materialista emergentista? Estas preguntas son importantes para situar y entender los argumentos que apoyan o requieren contrastación. La relevancia del problema radica en proponer una alternativa a la experiencia auditiva evitando el sesgo visual y ofrecer una base conceptual para la filosofía de la audición más adecuada a su campo. Pues bien, respecto al segundo punto, ¿cómo entender en esta investigación a la experiencia? Cabe puntualizar que el término experiencia no es un concepto cerrado. Rater Mora describe el término en varios sentidos. Voy a leer 3 de 5 para no extenderme demasiado. 1, como la aprehensión por un sujeto de una realidad, una forma de ser, un modo de hacer, una manera de vivir, etc. La experiencia es entonces un modo de conocer algo inmediatamente antes de todo juicio formulado sobre lo aprendido. Segundo, la aprehensión sensible de la realidad externa.
Se dice entonces que tal realidad se da por medio de la experiencia, también por lo común antes de toda reflexión y, como diría Husserl, pre-predicativamente. Otro punto que se vincula al concepto de experiencia tiene que ver con la enseñanza adquirida con la práctica. Se habla entonces de la experiencia de un oficio y en general de la experiencia de la vida. Pues bien, podemos seguir abordando el concepto desde otras perspectivas, como cuando se habla de la experiencia religiosa o experiencia transformativa. Por lo tanto, frente a la magnitud y alcance del término, la delimitación que se hace en esta investigación referirá solo a la experiencia perceptiva. Comenzaré entonces a explicar desde el estado del arte que se ha trabajado hasta este punto los problemas que abarca esta delimitación. A partir de la pregunta sobre cómo las experiencias justifican nuestras creencias sobre el mundo, la entrada de la Enciclopedia Stanford de Filosofía desglosa una serie de problemas y planteamientos centrales para la filosofía de la percepción. Esta discusión, como se había dicho antes, aunque se enfoca principalmente en la visión, es directamente relevante para entender otras modalidades perceptivas. El problema central es la justificación y vínculo mente-epistemología. El punto de partida es la constatación de que nuestras experiencias perceptivas parecen justificar nuestras creencias sobre el mundo externo. Como principales enfoques teóricos y sus problemas planteados están la teoría de los sense data, la teoría del concepto del contenido proposicional o la imagen híbrida, hybrid picture. La importancia de estos planteamientos es que proporcionan un punto de entrada crítico para replantearse la propia naturaleza de la experiencia. Tercer punto, hacia la experiencia auditiva. La experiencia auditiva se origina en un proceso físico de enorme precisión. Todo comienza cuando las ondas sonoras, es decir, el fenómeno físico donde interactúan partículas que se comprimen y se rarefaccionan, son captadas por el pabellón auricular y canalizadas a través de un meato auditivo externo hasta la membrana timpánica. La energía de estas ondas hace vibrar la membrana y los tres huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, amplifican esta vibración y la transmiten a la ventana oval de la cóclea en el oído interno. Dentro de la cóclea, las vibraciones generan ondas que recorren sus conductos llenos de fluido, lo que provoca el movimiento de las células ciliadas del órgano de Corti. La fricción de sus cilios genera un potencial de receptor y desencadena la liberación de neurotransmisores, transformando la energía mecánica en impulsos electroquímicos. Estos impulsos viajan por las dendritas hasta las neuronas del ganglio espiral, dando inicio a la señal neuronal aferente que se transmite por el nervio coclear. Este proceso de transducción altamente selectivo marca el punto donde un fenómeno físico exterior se convierte en una señal biológica que el sistema nervioso puede interpretar. La señal eléctrica asciende entonces por una compleja red de núcleos cerebrales. Las primeras sinapsis ocurren en el núcleo coclear del bulbo raquídeo, desde donde la información se proyecta a núcleos superiores como el complejo olivar superior y el colículo inferior. El relevo final y crucial al tálamo se da en el núcleo geniculado medial, que a su vez envía la información auditiva ya procesada a la corteza auditiva primaria, ubicada en la circunvalación temporal del superior del lóbulo temporal. Esta región es responsable del análisis del procesamiento consciente de los atributos básicos del sonido, como la frecuencia, el timbre o la intensidad. Desde allí, la información se proyecta a áreas de asociación auditiva secundaria, donde se lleva a cabo una interpretación más compleja para dar sentido a lo que se oye. Este intrincado sistema de vías aferentes culmina en una representación neuronal del estímulo sonoro inicial, completa con sus características físicas básicas. Sin embargo, describir por completo este proceso no nos permite por sí solo explicar la experiencia subjetiva y cualitativa de lo que llamamos oír. ¿De qué manera la compleja danza electroquímica de neuronas en la corteza da lugar a la sensación única y privada de escuchar una nota musical o un timbre particular de la voz de un ser querido? Este es el núcleo del problema conocido como brecha explicativa, explanatory gap. Esta brecha separa el relato objetivo de los procesos físicos y biológicos de la realidad subjetiva e inefable de la experiencia fenomenológica. Si bien la ciencia puede detallar qué frecuencias procesa la cóclea y qué regiones cerebrales se activan, la pregunta sobre qué y cómo estas actividades generan una cualidad específica, o qualia, permanece sin una respuesta satisfactoria. El salto desde las propiedades físicas descritas por la fisiología hasta la primera persona
que siente la experiencia sigue siendo, en palabras del filósofo de la mente Joseph Levine, un abismo que la ciencia aún no ha logrado salvar. Una propuesta distinta a la de los qualia, planteada por Rasetto Barry, toma en cuenta un isomorfismo entre los procesos físicos y fisiológicos. Voy a tratar de explicar brevemente cuál sería este puente isomórfico de a lo que se refiere. Voy a necesitar utilizar el concepto de decibel, que por lo general se asocia al tema del audio, que tiene que ver, básicamente el decibel es una comparación logarítmica entre dos magnitudes con una magnitud referencial. Esto se hace básicamente por necesidad para no utilizar escalas demasiado grandes. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a cambios de presión atmosférica. El mínimo cambio que podemos notar es de 20 micropascales. Y el máximo, desde el cual tendríamos ya, estaríamos sujetos a dolor, serían 20 pascales. Si vamos en una escala lineal, se nos daría una escala demasiado inmensa para poder representar eso. Por eso es lo que prácticamente utilizamos esta escala logarítmica. Ahora bien, esta escala logarítmica sirve tanto en comparación de niveles de presión, en comparación de niveles de variaciones de tensión, en comparación de flujo de bits, o de comparación de bits, más bien dicho. Pero aquí viene la relación isomórfica, que nuestro cerebro también interpreta las señales de manera logarítmica, tanto en el espectro frecuencial como en la intensidad. Entonces, si nosotros no podemos distinguir el cambio de 0.001 pascal a 0.002, sino con potencias, con exponenciales. Entonces, nosotros escuchamos logarítmicamente. Bien, a su vez, esta perspectiva se apoya en una postura emergentista que aborda, digamos, una totalidad más grande, en donde los procesos mentales y su producto también forman parte de la realidad dentro de un sistema. Es así que paso al cuarto punto, hacia la experiencia auditiva como sistema complejo. Empecemos por describir lo que se entiende por sistemismo y sistema complejo. Desde Bunge se entiende al sistemismo como un punto de vista que sostiene que toda cosa es un sistema o un componente de un sistema. Sostiene que para comprender adecuadamente cualquier fenómeno, sea físico, biológico, cognitivo o social, es necesario analizarlo como un sistema, es decir, como una totalidad organizada cuyas propiedades no pueden reducirse a la simple suma de las partes. Se opone tanto al reduccionismo, que explica todo a partir de componentes elementales aislados, como al holismo ingenuo, que habla del todo sin especificar sus relaciones internas. Por otra parte, un sistema complejo es, en esencia, un sistema entendido como un objeto estructurado, cuyos componentes se relacionan dinámicamente entre sí. Esta definición se puede desglosar en varias características clave, por ejemplo, interacción entre componentes, propiedades globales o emergentes, estructura dinámica e interacción jerárquica. En Emergencia y Convergencia, Mario Bunge describe distintos tipos de sistemas, como sistemas naturales, sociales, técnicos, conceptuales o sistemas semióticos. A su vez, plantea una estructura de modelado tomando en cuenta la cuaterna, composición, entorno, estructura y mecanismo. Un análisis desde el sistemismo no busca elegir una teoría como la definitiva, sino que la integra como dinámicas o niveles de un sistema. La experiencia auditiva como sistema complejo no tiene una única función, como la justificación de creencias, sino múltiples dimensiones acopladas. Más allá de la imagen entrada, las teorías clásicas tienden a ver la experiencia como un tipo de entrada, un input, que alimenta un sistema cognitivo, debatiendo si esa entrada es un sense datum, una proposición o una sensación cruda, un raw feel. Una perspectiva sistémica desdibuja esta linealidad. La experiencia auditiva no es un mero dato de entrada, sino un proceso activo de construcción de un entorno sonoro, donde la gente y su nicho se codeterminan. Integrando sensación y apariencia, el modelo híbrido de la teoría de la percepción respecto a lo visual es un paso hacia la complejidad, pero aún es estático. Para un sistema complejo, la relación nivel físico y la apariencia sería el nivel semántico cognitivo, no son capas separadas, sino momentos de un mismo proceso dinámico de interacción con el mundo sonoro, donde el significado emerge de la interacción del estímulo físico con el historial del acoplamiento del organismo.
La propuesta de una experiencia auditiva como sistema complejo tiene la oportunidad de proponer un cambio de marco, abordando el problema desde lo emergente de un fenómeno dinámico, donde lo sonoro y lo significativo se constituyen en la interacción de un agente biopsicosocial. El reto de este trabajo está en la clarificación conceptual y en esclarecer una propuesta metodológica fundamentada. Gracias. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y comentarios. Voy a darme la palabra a mí mismo. No, primero digo algunas cosas y ya después le doy la palabra al público. Quisiera primero felicitarles porque me parece que todos los que presentaron tienen ya un tema súper claro, es decir, que me parece que saben exactamente a dónde van, saben además cuál es el camino por el cual pretenden alcanzar el objetivo, por lo que eso me parece sumamente bueno. Entonces, solo voy a hacer algunos comentarios relativamente cortos para cada uno para que después ustedes puedan también comentarles algunos puntos. Andrés. Me parece que tu tema es sumamente interesante en filosofía porque de hecho pocas personas hablaron de él. También me parece que sabes exactamente a dónde vas. El único punto que yo podría en este caso recomendar es que puedas cerrarlo aún más. Y cuando digo cerrarlo aún más, digo cerrarlo sobre tres puntos diferentes. Primero, eres un poco duro cuando dices que ningún filósofo se ha preocupado por el problema de la escucha. Ahí sí, me duele el corazón. Porque como mínimo, tanto Derrida como Stanley Cavell, como incluso Gunther Anders, en un texto que se llama explícitamente Fenomenología de la escucha, intentaron como mínimo plantear el problema de la escucha. Entonces, sí sería bueno como mínimo que en una pequeña nota al pie de página matices un poco eso de ningún filósofo jamás se ha ocupado de eso, aunque obviamente tienes completamente razón de señalar que el modelo visual predomina en filosofía por razones metafísicas, en realidad. Hay un segundo punto sobre el cual me parece que deberías también cerrar la dificultad que planteas y es cuando hablas de experiencia auditiva o de escucha, hablas de cuál de ellas. Porque ves que cuando yo escucho alegría que éste habla para entender lo que ella dice, no es lo mismo que Carlos que escucha alegría para gozar de la musicalidad de su voz. Que no es lo mismo que cuando su novio goza de su voz porque experimenta su presencia. Ves que son tres experiencias de escucha radicalmente diferentes. Entonces, me parece que deberías precisar de qué experiencia auditiva hablas. La del reconocimiento del sentido, la de la experiencia de la escucha estética o la de experiencia de otras escuchas. O sea, como que limitarte y precisar tal vez en cuál hablas. Y último punto sobre el cual me parece que deberías también precisar algo es cuando hablas de la experiencia de la escucha remitiéndola al realismo. Verás que siempre en filosofía, cuando se habla de un sentido, siempre se habla de las ilusiones que produce este sentido. Y tú, más que nadie, de hecho, sabes que en el fenómeno auditivo existen acúfenos, que es justamente el momento en el cual escucho algo sin que nada exterior exista. Entonces, ahí una vez más, tal vez puedas una pequeña nota al pie de página para decir, cuidado, existen también ilusiones auditivas, pero yo no hablaré de eso. Y tienes completamente el derecho de decir, yo no hablaré de eso. Pero como mínimo, señalarlo. A pesar de esos comentarios, vuelvo a felicitarles a los cuatro por sus presentaciones que me parecieron excelentes. Y ahora sí le doy la palabra al público por si alguien quiere comentarles algo. Buenas tardes con todos. Mi pregunta va hacia Andrés. En el momento en el que tú haces el análisis o sea, hablas de hacer el análisis desde los sistemas complejos, ¿cuál es el punto el que estás estableciendo para hacerlo auditivo? O sea, bien, se entiende que entiendes que un sistema desdibuja la linealidad y pasa a ser más un proceso dentro del sistema, más no una explicación innata. Pero entonces, ¿dónde entra el sonido como tal o lo auditivo ahí? A ver,
entendiendo bien la pregunta, sería cómo relaciono lo auditivo con el sistema, básicamente. Em, de- Desde la perspectiva de Bunge, digamos que todo, o sea, básicamente el acceso al entendimiento de algún un proceso, se lo entiende desde un sistema o como parte de un sistema. La experiencia auditiva tiene mucho desde la parte fisiológica, biológica, experiencial, y cada parte, digamos que yo intentaré después desglosar ya en la tesis, es cómo eso se sitúa dentro de un sistema más global, porque solamente explicar un sistema fisiológico no va a explicar la experiencia. Entonces, el sistema global, digamos, que yo trataría de explicar es justamente cómo se interrelaciona y dónde se sitúa el acto fenomenológico de la escucha y eso, cómo se sitúa en el marco global del sistema. Lo auditivo como tal viene por un interés personal, básicamente. Ajá, porque de hecho es una de las pautas dentro de la Enciclopedia de la Filosofía de Stanford, justamente dice que si bien lo que plantean ahí dentro de los problemas actuales, porque la última revisión fue en 2021, está bien ligado hacia cómo explicamos lo perceptual, pero desde lo visual. Y hay esquemas bien planteados, pero que dice que puede ser que de pauta para explicar otros métodos sensoriales, pero que lo dejan ahí. Entonces, mi opción es tomar ese punto, digamos, para explicarlo desde lo auditivo. Eso. Quiero hacerle una pregunta a Andrés. Alguna vez en el corredor le pregunté de qué ibas a trabajar para tu tesis final o tu disertación final y me dijiste esto. Ahora lo entiendo muy bien. Solamente me faltaría algo que tenga que ver con la filosofía de la mente, porque es por ese ámbito que vas, ¿no es cierto? Ese oír, el escuchar, puesto que le has dedicado gran parte de tu exposición a la parte fisiológica, ¿no es cierto? Entonces, y sé que conoces muy a fondo este tema, me gustaría saber en qué ámbito de las filosofías de la mente podrías encontrar, si es que has explorado eso, porque has hablado también de neurociencias, podrías encontrar elementos para desarrollar tu trabajo. Muchas gracias por la pregunta. Principalmente dentro de la filosofía de la mente, he encontrado autores como Levin, em, Peirce también. Básicamente, en parte de la exposición que hice, mencioné que hay un problema puntual respecto a, a la brecha explicativa sobre la experiencia. Entonces, eso necesariamente está vinculado con problemas de filosofía de la mente, tanto porque es imposible transportar una experiencia y también por todo el complejo, digamos, el cruce de las neurociencias con la explicación que en cierta parte van quitando mitos, se puede decir, o explicaciones metafísicas aceptadas durante mucho tiempo. Entonces, mi objetivo es seguir explorando un poco más de eso, de esos cruces, para que, no para dar una explicación desde la filosofía de la mente, sino que eso sea parte del entramado que pueda dar una explicación, porque entiendo que en un punto va a quedar, o sea, no va a haber cómo avanzar porque van a ser dos campos que no manejan, digamos, ni los mismos términos, ni están hablando de lo mismo. Pero respecto a la experiencia, sí conviene como que ir engranando eso. Ajá.